Vamos a pasar al estudio, hermanos, del día de hoy. El tema de esta mañana lo he titulado ¿Por qué permite Dios el sufrimiento en la vida del cristiano? Vamos a abrir la escritura en el libro de Filipenses, en el capítulo 1, por favor. Libro de Filipenses, en el capítulo 1, en el verso 29. Hace 8 días estuvimos hablando acerca del sufrimiento del ser humano y estuvimos analizando 5 razones por qué Dios permite el sufrimiento, y creo que los que estuvimos aquí nos llevamos una bendición muy grande y pudimos llevarnos también una verdad. Esa verdad que veíamos es que Dios no busca que la gente sufra, y lo vimos desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Dios no busca el sufrimiento y no quiere el sufrimiento en los seres humanos, sino que estuvimos viendo y analizando, hermanos, por qué viene el sufrimiento, y vimos que la primer causa por el cual el hombre sufre está descrita en los primeros capítulos del libro de Génesis, cuando el hombre desobedece a Dios. El sufrimiento viene como una consecuencia del pecado, de la desobediencia del hombre hacia Dios, hermanos. Y podíamos entender que precisamente el pecado acarrea dolor, acarrea aflicción, acarrea padecimientos terribles. Y vimos 5 razones que no las voy a repetir el día de hoy, solamente estoy recapitulando para que los que van a añadirse a escuchar esta enseñanza podamos entender esta segunda parte, hermanos. Entonces vimos esas razones y vimos esa verdad. Dios no busca que la gente sufra. El propósito de crear al hombre en la tierra, de poner a Adán y a Eva allá en el huerto, veíamos que había paz, armonía, tranquilidad, no había dolor, ¿verdad? Era un disfrute de la vida, de la compañía de Dios. Pero ¿qué sucede? Llega el pecado y lo trastoca todo, lo trastorna todo, lo cambia todo, hermanos. A causa del pecado, Dios tiene que meter el tema de la muerte incluso. Cuando nosotros ahora, en esta actualidad, perdemos seres queridos, ¿verdad? Y mueren, y nos preguntamos, ¿por qué se la tuvo que llevar Dios? Bueno, quiero decirte, la muerte en sus inicios no estaba contemplada, no tenía lugar, no tenía cabida la muerte en la humanidad. Pero la muerte vino a causa del pecado, así lo dice la Escritura, hermanos. La muerte entró por causa del pecado. Y obviamente, hermanos, ahí en Romanos 5, si lo quieres buscar allá en tu casa, en Romanos 5 dice que la muerte vino por causa de un hombre, que es Adán, hermanos. Pero también ahora la vida, que es Cristo, viene a través de él. Y a través de ese pecado viene el sufrimiento, viene el dolor, viene el lamentar, la aflicción, etcétera, hermanos. Pero vemos en el libro de Apocalipsis cómo Dios dice, ¿verdad?, que iba a venir un nuevo cielo, una nueva tierra, y que Dios estará con ellos, ¿verdad?, con aquellos que sean dichosos, sean bienaventurados y sean tenidos por dignos de estar en la presencia de Dios en el reino de los cielos. Y dice que ya no va a haber más llanto, ni más dolor, ni más muerte, ni más enfermedad, ni clamor, ni nada, hermanos, porque las primeras cosas habrán pasado. En otras palabras, Dios nos promete nuevamente darnos, hermanos, nos promete volver a darnos esa paz, esa tranquilidad, y ya no ver más muerte ni ver más dolor. Amén. Entonces, eso es lo que estuvimos analizando hace 8 días, lo estoy sintetizando brevemente, y el día de hoy quiero que veamos este segundo tema. Alguien se preguntará, bueno, hermanos, pero ¿por qué Dios permite el sufrimiento en la vida del cristiano? ¿No? Hay a veces esas interrogantes. Bueno, vamos a ver qué dice la Escritura. Filipenses capítulo 1, verso 29. Dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. En otras palabras, que suframos por Él. Surge una pregunta en nuestra mente: ¿por qué Dios permite el sufrimiento en la vida de un cristiano?
si él ya se arrepintió, porque una de las razones que dimos hace 8 días es que Dios permite el sufrimiento en la raza humana porque lo llama de esa manera al arrepentimiento. De acuerdo a Isaías 26, verso 9, que dice que cuando vienen los juicios de Dios sobre la tierra, los moradores del mundo aprenden la justicia. Y decíamos que a través de ese sufrimiento la gente, el objetivo de Dios para permitirlo es que la gente se vuelva a Él, que la gente se vuelva a Él. Otros sufren a causa de que están cosechando lo que sembraron también, ¿cierto o no? La gente a veces sufre porque en su vida hizo maldad y ahora está recibiendo las consecuencias, ¿verdad? Incluso dije, aun cuando la persona se convierta, pero vivió una vida en disolución, en el alcoholismo, en el adulterio, lo que sea, y a lo mejor obtuvo una enfermedad de transmisión sexual, el hígado se le destrozó, se le dañó por el alcohol y ahora tiene una cirrosis hepática, pero se convierte, no significa que Dios le va a quitar ese sufrimiento, hermanos. Simplemente está cosechando lo que sembró. ¿Estamos de acuerdo? Porque así dice la Escritura en Gálatas 6, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. ¿Estamos de acuerdo? Y hay leyes, y por esas leyes cada uno de nosotros también estamos regidos. El que siembra maíz va a cosechar maíz, el que siembra maldad, ¿qué va a cosechar, hermanos? Bondad, maldad también sobre su vida. Hay un padre que no atiende a sus hijos, el día de mañana esos hijos no van a atender a ese padre. ¿Estamos de acuerdo? Y lo hemos visto, ¿cierto o no? Entonces, lo que se siembra, se cosecha, hermanos. Sin embargo, llegamos a la pregunta que ahorita me estoy haciendo: ¿por qué Dios entonces permite el sufrimiento en la vida de un cristiano? Si él ya se arrepintió, si ya busca a Dios, si hace el bien, si está caminando en integridad, ¿por qué permitirá también Dios el sufrimiento en los cristianos? Hay varias razones y vamos a ver el día de hoy 6 razones también por las cuales Dios permite el sufrimiento en la vida de un cristiano. Pero vamos a orar antes de continuar. Vamos a pedirle a Dios su ayuda. Padre, hoy te damos gracias primeramente, Señor, porque Padre, tú eres un Dios precioso, un Dios bueno, un Dios lleno de amor, de misericordia, como cantábamos hace un rato, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Si hoy estamos aquí de pie o sentados escuchando tu palabra, no ha sido por nuestras justicias, ni siquiera por nada, Señor amado, sino por tu amor y tu paciencia, Señor. Por tu misericordia, que así como el sol se renueva cada mañana y sale, Señor, y nos alumbra, así sale tu misericordia, cada mañana se renueva, Señor. Y hoy no es la excepción. Hoy también tu misericordia se renueva para con nosotros, Señor. Por eso te damos gracias, Señor. Y aún te pedimos algo, ayúdanos a entender, porque a veces cuando viene la aflicción a nuestras vidas, a veces nos preguntamos muchas cosas, Dios, sin entender que tú estás detrás de todo ello, Señor, y que tienes buenos propósitos, que tienes un propósito santo para nuestras vidas. Padre, y si hay algún cristiano que está sufriendo, aún consuélale, Señor, a través de esta palabra, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Quiero decir, hermanos, primeramente, que no todo sufrimiento viene a causa de hacer cosas mal, ¿sí? En ocasiones, como lo estamos viendo aquí en Filipenses 1, 29, el cristianismo o el cristiano, su sufrimiento vendrá por causa de seguir a Jesús, por causa de seguir a Cristo, hermanos. La Biblia llama a este tipo de sufrimiento aflicciones. Cuando tú veas en la Escritura la palabra aflicción, la palabra pruebas, tribulación, entendamos el sufrimiento como presiones o dificultades o penas, hermanos, vienen estas a causa de nuestra fidelidad a Dios por hacer lo correcto, para que tú me entiendas, hermano. ¿Cuáles son las razones por las cuales Dios permite ese sufrimiento? Vamos a ver 6 razones. La primera, libro de el apóstol Santiago, en el capítulo 1, en el verso número 2. Te tengo una razón por la que Dios permite el sufrimiento. El sufrimiento produce
crecimiento espiritual. ¿Cuántos quieren en su vida madurar? Levante su mano. En su vida cristiana me refiero. ¿Cuántos quieren en su vida tener un crecimiento espiritual, hermanos? Pues yo creo que todos los cristianos. No queremos quedarnos estáticos, no queremos quedarnos, ¿verdad?, en un nivel espiritual de recién nacido, así como en el nacimiento natural, humano, el bebé nace, ¿verdad?, un día y empieza a crecer, empieza a desarrollarse y empieza, ¿verdad?, a pasar un mes, 2 meses, 8, 10 meses, un año, hermanos, y lo vemos que va creciendo y decimos se va desarrollando adecuadamente y lo llevamos al doctor y lo miden, ¿verdad?, y dice ya creció en estatura y ya subió de peso, ¿verdad?, y ahí va con su peso y con su talla, y dele de comer esto y dele de comer esto otro, y entonces ahí va el niño desarrollándose y llega a la edad, ¿verdad?, de la niñez, de la adolescencia, de la juventud, y empieza a ser una persona adulta. Son las etapas de desarrollo, de crecimiento, hermanos. Bueno, de la misma manera, en lo espiritual también hay etapas. También habla la Biblia de un nacer de nuevo, ¿estamos de acuerdo? También habla de un recién nacido, hermanos, para decirlo de otra manera. O sea, llega un momento en que nacemos, hermanos, y somos bebés espirituales y necesitamos de leche espiritual, la cual nos da la palabra de Dios. Pero también llega un momento en que tenemos que ir, ¿qué? Madurando, creciendo, hasta llegar a la estatura del varón perfecto, el cual es Cristo Jesús. Y por eso dice la Escritura en el libro de Santiago, capítulo 1, verso 2, dice: hermanos míos, ¿cómo es que van a venir ese crecimiento? Dice, tener por sumo gozo. ¿Por sumo qué? Gozo. ¿Y qué es gozo? Alegría. Ajá. Dice, cuando os halléis en diversas pruebas. ¿No pareciera que se contradice? ¿Cómo que vamos a tener gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas? Si la prueba es aflicción, si la prueba es sufrimiento. Bueno, para que tú te des cuenta de que la prueba lo único que te va a llevar es a crecer espiritualmente. Verso 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero también dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis, ¿qué? Perfectos. ¿Hacia dónde nos quiere llevar Dios? A la perfección. Perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Por qué vienen diversas pruebas a nuestra vida si queremos hacer la voluntad de Dios? ¿No tendría que ya no haberlas? ¿No tendría que ya no haber sufrimiento, aflicción? No, no necesariamente, porque todavía no nos salen alas y porque todavía no estamos en el cielo. Cuando estemos allá, entonces sí ya no vamos a tener sufrimiento. Pero estando en esta tierra, Dios permite la prueba, Dios permite el sufrimiento o la aflicción para perfeccionarnos. Es decir, es como un medio para llevarnos al crecimiento espiritual, para madurar, para crecer espiritualmente. Levante su mano. ¿Quién ha orado por fe? Y inmediatamente le han venido pruebas y tribulaciones. Levante su mano. Yo soy el primero, hermanos. Que nos metemos a pedirle a Dios, Señor, aumenta mi fe. Señor, aumenta mi fe. ¿Y qué viene? Prueba, tribulación, aflicción, problemas aquí, problemas en el trabajo, problemas en la casa, problemas económicos, problemas en la calle. Y de repente te metes ahora y dices, Señor, te pedí que me aumentaras mi fe, no mis problemas. El asunto es que no se entiende que cuando tú pides fe, Dios te oye esa oración y dice amén. ¿Quieres fe? Es lo que busca, escuchar esas oraciones. Señor, dame fe, aumenta mi consagración a ti. Y Dios dice, ese es mi hijo. Y empieza a mandar, ¿qué? Tribulación. Permite pruebas, permite aflicciones. ¿Para qué, hermanos? Para que nuestra fe crezca. Amén. Yo te pregunto, ¿cómo vas a ejercitarte? ¿Cómo vas a ejercitar tu poca fe? ¿Cómo vas a aumentar tu fe? En la adversidad. En la adversidad, ahí se aumenta nuestra fe, hermanos.
decir creo en Dios y confío en Dios, y escucha bien esto, decir creo en Dios. Hoy la gente, todo el mundo cree en Dios, ¿sí o no? Todo el mundo dice creer en Dios, todo el mundo dice confiar en Dios, ¿verdad? Pero decir creo en Dios y confío en Dios cuando las cosas están tranquilas, ay hermanos, pues cualquiera lo puede decir, cualquiera lo puede decir, cualquiera lo puede declarar. Pero cuando las cosas se ponen feas y hay tribulación, en otras palabras, ¿verdad? Hay prueba, sufrimiento, aflicción, y viene una enfermedad terrible, ¿verdad? La vida de la persona, lo corrieron del trabajo, se quedó sin dinero, se enfermó el familiar, lo que quieras, hermano, cualquier sufrimiento que hemos padecido. Y decir, Señor, aún con todo y esto, yo sigo creyendo en ti. Esa es verdadera fe, hermanos. Esa es verdadera fe. Como decimos, ¿verdad? Mis respetos. Vamos a ver la escritura en el libro de Job, por favor. Libro de Job. Hermanos, y yo les hago una aclaración y les digo algo desde lo más profundo de mi corazón, hermanos. ¿Por qué nos está Dios enseñando acerca del sufrimiento? ¿Sabes qué? No lo sé, hermanos. Lo que sí sé es que desde este púlpito Dios nos ha dado mensajes que a los pocos días o a las pocas semanas vienen ciertas cosas a nuestra vida y entonces podemos entender, ya sé por qué Dios me habló acerca de la fe, ya sé por qué Dios me habló acerca de la consagración, ya sé por qué Dios me habló acerca de tal tema, porque ahorita quiere que yo lo ponga en práctica. ¿Por qué estamos hablando del sufrimiento? Bueno, obviamente porque acabamos de pasar 2 sismos terribles y que estuvimos como en luto, ¿verdad, hermanos? Que todavía no salimos de él. Estamos en luto, hermanos, estamos en sufrimiento, pero a través del sufrimiento Dios nos habla y nos lleva a la reflexión para que seamos hijos de Dios, hermanos. Amén. Entonces, ¿por qué nos permite eso? No sé, hermanos. No sé si el día de mañana alguien se vaya a enfermar, me vaya yo a enfermar, ¿verdad? Y digan, ¿te acuerdas del hermano fulano? Sí, pues ¿qué crees? Ya se nos fue, ya se nos adelantó, o le cayó una enfermedad, o le vino algo terrible. Hermanos, echemos mano de la palabra de Dios. No vaya a ser que de repente venga a tu vida adversidad y empieces a tambalear y empieces a tirar la toalla y digas, qué pesado es esto, qué terrible, ya no quiero ser cristiano. Oye, hermano, apenas es el kinder. Ahora imagínate cuando llegues a posgrado. Si en el kinder la gente ya está tambaleante y ya no quiere, y ya no persevera, ya se vino abajo. Ay, hermanos, cuánto nos falta aprender, ¿verdad? Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Mira, ¿qué decía Job, hermanos? ¿Qué dice el libro de Job? Capítulo 1, del verso 6 al verso 22. Lo leo así completo para que podamos entender que yo creo que todos hemos leído el libro de Job, pero de aún así vamos a recordar algunas cosas. Dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? En otras palabras, ¿acaso Job te busca de a gratis? Para que entiendas el lenguaje. ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos,
Y acometieron los sabeos y las tomaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba éste hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores, y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba éste hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Ay, hermanos, ya nomás leer eso, hasta se enchina la piel. Y no es un cuento, hermanos, es una historia real que sucedió con un hombre en la antigüedad. En un día, literalmente, lo perdió todo. Todo, hermanos. Yo creo que ni todos juntos, juntando todas nuestras desgracias que hemos tenido, nos podemos comparar a las desgracias que sufrió este hombre en un solo día. Iba llegando mensajero tras mensajero con malas noticias, con malas noticias. Fíjate que estaban aquí los animales y se los llevaron y mataron a tus criados. Y cayó fuego del cielo y vino un fuerte viento, ¿verdad? Y aplastó allá a tus hijos. Qué tremendo, hermanos. Verso 20. Entonces Jehová se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra. ¿Y qué? Adoró. ¿Qué decíamos hace un rato, hermanos? Que estamos aquí ¿para qué? Para adorar a Dios. Adorar es consagrarse a Dios, es rendirse ante Él. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto concluye: no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Hermanos, esa es fe. Y cuando nos encontramos en una prueba, en una aflicción, cualquiera que ésta sea, el propósito por la cual Dios permite eso es para crecimiento espiritual. Si tú lees la historia de Job, todo el libro completo, te vas a dar cuenta que efectivamente en algún momento Job empezó a tambalear. Job empezó a tambalear. Pero te vas a dar cuenta al final del libro de Job que él dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me arrepiento en silicio y en ceniza. En otras palabras, su postrer estado de Job fue mayor que el primero. ¿Hubo un crecimiento espiritual? Sí. ¿No entendía él los propósitos por los cuales Dios estaba permitiendo eso? No los entendía, como en ocasiones tú y yo no podemos entender por qué Él permite ciertas cosas para que nosotros pasemos a través del dolor y de la aflicción. Lo que sí debemos entender es que atrás de ese dolor y atrás de ese sufrimiento está Dios, que tiene buenas razones. Y por cierto, hermanos, no nos va a dejar a través de todo eso. Él va caminando a nuestro lado y nos va agarrando, hermanos. Como aquel poema que dice que le pidió a Dios, ¿verdad?, que estuviera en su vida y en momentos de aflicciones. Cuando volteó hacia atrás, solamente veía los pasos, ¿verdad?, 2 pasos, 2 huellas que iban en la arena, y decía: ¿y dónde estabas tú, Señor? En momentos de aflicción, en momentos de tribulación, ¿dónde estabas? ¿Me dejaste solo? Dice: no, no te dejé solo. Esos pasos que veías en la arena, esas huellas que veía, eran mis pasos, eran mis huellas, porque yo te llevaba en brazos. Así es Dios, hermanos. A través de la aflicción, de la prueba y de la adversidad, nunca dejó a su siervo Job. Siempre estuvo al pendiente de él. Es más, a Satanás le puso limitantes, ¿verdad? Le dijo: están sus bienes, pero no toques su vida. Y después vino
Satanás otra vez y le dijo, pero tócale su cuerpo. Y le cayó una sarna tremenda a Job desde la punta de la cabeza hasta la punta del pie. Se rascaba, hermanos, como unas ganas, ¿verdad? Y no se saciaba esa comezón. Y hasta llagas se le hicieron en el cuerpo. Pero aún así, Dios no se apartó de él, ni él se apartó de Dios, hermanos. ¿Estamos entendiendo? Cuando tú pidas, Señor, auméntame mi fe, sabe, hermanos, que lo que va a venir es tribulación y angustia, porque Dios ha escuchado tu oración. Vamos a ver Romanos, capítulo 5. ¿Alguien le ha pedido a Dios paciencia? No solamente fe, sino también paciencia. Bueno, vamos a ver qué dice la Escritura. Romanos, capítulo 5, verso 3. Si hay alguien en medio de nosotros que le ha pedido, Señor, hazme paciente, aumenta mi paciencia, mira lo que le está pidiendo. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Santiago decía, ten por sumo gozo. Y ahora Pablo dice, nos gloriamos en las tribulaciones. Es decir, para el cristiano, es cierto, también llora, también se quebranta, también se quiebra, también sufre, también le duele. Pero atrás de ese dolor hay también, ¿qué? Gloriarnos, gozarnos. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Quieres paciencia? ¿Qué te va a venir? Tribulación. ¿Por qué? Porque Dios va a aumentar tu paciencia. ¿Estamos de acuerdo? No escucho el amén, hermanos. Como que ya no nos gustó eso, ¿verdad? Porque ¿qué es mejor? ¿Sufrir sin Cristo o sufrir con Cristo, hermanos? Sufrir con Cristo, hermanos. Si Él nos deja padecer, es que un buen propósito tiene Él, hermanos, sobre nosotros, ¿sí? Y como vamos a ver más adelante, si Él nos deja sufrir, es porque a veces somos tan necios, ¿verdad?, que no nos dejamos guiar por Él. Y entonces agarra la vara y nos corrige, hermanos. Pero hasta eso lo hace con amor. Porque nuestro Dios es fiel, hermanos, y nunca nos va a dejar. ¿Quedó claro esta primera razón? ¿Sí? Ok, pasemos a la segunda. Vamos a primera de Pedro, por favor. El sufrimiento produce la gloria de Dios. ¿Cuántos quieren la gloria de Dios en sus vidas? Levantemos la mano, hermanos, pero sabiendo a lo que ahorita nos vamos a enfrentar. Ya Dios allá en los cielos tomó video, hermanos, ¿sí? Levántela bien alto. ¿Cuántos queremos la gloria de Dios? Ok, bájenla. Vamos a ver qué significa esto, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 4, en el verso 14. Dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, de parte del mundo, el Espíritu es blasfemado, pero por vosotros, por ustedes, los cristianos, es glorificado. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Bueno, la gente del mundo no entiende nada de nuestro caminar en Cristo. Por eso se burlan y nos menosprecian. ¿Cómo es posible que te vas a tu reunión, verdad? Y estás allá 2-3 horas, cuando pues aquí el fútbol está bien bueno, que vamos a ir a las cervezas, a la carne asada, y tú quieres irte a tu reunión. El mundo no entiende lo que nosotros hacemos, hermanos. Y por eso nos menosprecian, y por eso se burlan. Por eso aquí dice, el Espíritu dice, de parte de ellos es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Dice, y si sois vituperados, si sufrimos por causa de Cristo, somos bienaventurados. ¿Por qué somos bienaventurados? Porque el Espíritu dice, el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Por lo tanto, hermanos, el sufrimiento es el precio que pagamos por esa gloriosa relación con Dios. ¿Sí? Alguien que sabía
sufrir y enfrentar las aflicciones, sin duda alguna, era el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue un hombre, hermanos, usado por Dios tremendamente, pero él sabía lo que era el sufrimiento. De hecho, si vas a sus cartas, él es el que habla más acerca de tribulación, ¿sí? Si lees las cartas del apóstol Pablo, cualquiera que sea, te vas a dar cuenta que él habla acerca de persecuciones, de tribulación. Vamos a ver un pasaje nada más. Segunda de Corintios, por favor. Segunda de Corintios, capítulo 11, en el verso 23. ¿Sabes por qué antiguamente los cristianos veían la gloria de Dios más poderosamente? Porque sabían sufrir. El día de hoy el cristiano empieza a sufrir y empieza a decir, ay, algo está pasando, porque estamos acostumbrados a un evangelio moderno, a un evangelio que te quita el sufrimiento, el padecer. El día de hoy estamos acostumbrados, ¿verdad?, a escuchar que somos triunfadores, que como somos hijos del Rey, Él nos ha prosperado. Y entonces prosperar significa tener dinero, abundancia. Y la gente anda, ¿verdad?, en eso, hermanos. Pero ve, hermanos, ¿qué decía el apóstol Pablo en 2 de Corintios 11? Dice, son ministros de Dios, como si estuviera loco hablo. Dice, yo más, en trabajo más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido un naufragio. 1 noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En camino muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos y hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Ay, hermanos, cómo luce nuestro cristianismo con esta breve descripción que está haciendo el apóstol Pablo, hermanos. Nos sentimos avergonzados, hermanos. Yo me siento avergonzado. Imagínate todo lo que él pasó. Y aquí no está mencionando las cárceles. Hubo cartas, hermanos, que él escribió desde la prisión, ¿sí sabías? Él escribió cartas desde la prisión y decía, porque la palabra de Dios no está presa. Y un día lo habían azotado sus espaldas, lo echaron a la cárcel y hasta el fondo, hermanos, y estando hasta el fondo, en la celda más oscura, con sus pies en el cepo, que era una madera que tenía unos hoyos, donde metía el preso sus pies y le cerraban con un candado para que no pudiera caminar, y con sus manos encadenadas, estaba Pablo y Silas, y no estaban llorando, hermanos. No estaban lamentándose y diciendo, Señor, pero si vinimos a Filipo a predicar tu palabra, mira cómo nos tratan. ¿Sabes qué estaban haciendo Pablo y Silas? Estaban alabando a Dios y estaban cantando himnos y salmos espirituales, y la presencia de Dios estaba ahí en ese lugar, tanto que la cárcel no pudo soportar la presencia de Dios, sino que tembló y las puertas de los presos se abrieron, y un hombre que había estado escuchando los cantos de esos hombres, que era el carcelero de Filipo, cuando vio las celdas abiertas, dijo, ya se fueron los presos, y se iba a matar. Y entonces Pablo le gritó, no te hagas ningún daño, aquí estamos nosotros. Si hubiera sido un mundano que hubiera dicho, sí, que se mate el carcelero, ¿verdad?, para que nos vayamos y nos escapemos. Pero dice Pablo, no te hagas ningún daño, aquí estamos. Y entonces el carcelero entra y ve que están ahí atados sus pies, ensangrentados de sus espaldas, porque si sigue leyendo el pasaje, dice que los llevó el carcelero a que le lavaran las heridas. Ahí estaban con las heridas abiertas en las espaldas, pero estaban cantándole a Dios, hermanos. Y cuando lo saca el carcelero, ¿verdad?, le dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Gran pregunta, hermanos. En medio de la aflicción, Dios permite la aflicción en el cristiano para que la gloria de Dios caiga y venga a través de esas vidas.
Por eso cuando tú sufras, hermano, por causa de Cristo, no quieras echarte tus paracetamoles. Deja que venga la aflicción, porque va a venir la gloria de Dios sobre tu vida y la gente se va a salvar. Porque si no, si tú dices, no, pobrecito de mí, ya estoy sufriendo demasiado, entonces la obra de Dios se detiene. Y por eso hoy la obra de Dios está detenida, porque la gente ya no quiere sufrir. Porque la gente con tantito ya se anda echando para abajo, hermanos. Y hay que andarle rogando a la gente, ándale, mira, síguele. No, hermanos, entendamos el propósito de Dios. Entendamos la escritura, hermanos. Y aquí vemos el apóstol Pablo, fíjate cómo vivía. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Segunda de Corintios capítulo 4, en el verso 17, unos capítulos atrás, hermanos, que decía, ya no quiero, ya no puedo, ya no sigo, mejor me quedo como un observador, ¿verdad? No, hermanos, él seguía firme, porque cada vez que sufría miraba la gloria de Dios. Había una presencia de Dios más fuerte en su vida. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 17. ¿Cómo le llama él? Dice, porque esta leve tribulación. ¿Cómo le llama? Leve tribulación. Oye, en algunos momentos lo apedrearon y cuando lo fueron a ver dijeron, este ya está muerto. Así lo habrán visto, hermano. Con unos chipotes, ¿verdad? Sangre por la boca, por la nariz, no lo sé, hermanos, moretones, ¿verdad? Cuando lo vieron, este ya está muerto. Lo agarraron todavía y lo llevan arrastrando afuera de la ciudad, allá que se vaya, ¿no? Allá que se pudra. ¿Qué hacía Pablo? Después de que recobraba el conocimiento, se veía maltratado, ¿sí? Se paraba, se sacudía sus vestidos y ¿qué decía? ¿Ya me voy a mi casa? ¿Ya no quiero? Seguía predicando la palabra de Dios, hermanos. Y él le llama esta leve, hermano, leve tribulación momentánea, dice, produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y ese peso de gloria, hermanos, ese peso es la presencia de Dios sobre el cristiano. Cada que sufre un cristiano por causa de Cristo, ni te acongojes. Te cierran la puerta y no quieren saber de tu predicación, te desheredan, te expulsan, lo que quieras, porque no quieren oírte predicar a Cristo. Tu familiar ya te odia que le predicas a Cristo, no te preocupes. Le han levantado falsos testimonios contra ti, no te preocupes. Ese vituperio, esa leve tribulación momentánea va a traer sobre tu vida un peso mayor de gloria. Y la presencia de Dios se va a manifestar con mayor fuerza. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué a veces se detiene la gloria de Dios, hermanos? Porque te detienes, porque no quieres sufrir, porque te da miedo. Y yo te digo hoy de parte de Dios, arrójate a las manos de Dios. Nunca te va a dejar, por más dura que esté la prueba. Amén. Nunca te va a dejar, hermano. Que tu alabanza, que tu consagración, que tu fe no sea nada más cuando las cosas marchen bien, sino aún cuando las cosas son adversas. Alábalo más, hermanos. Romanos 8, por favor. Ay, hermanos, desde otra perspectiva el tema del sufrimiento, ¿verdad? Qué distinto es esto, hermanos, cuando lo vemos a la luz de la Escritura. Romanos capítulo 8, verso 17, dice, y si hijos, también herederos, porque estas bendiciones o estas promesas de que nos va a dar un mayor peso de gloria, no es solamente para esta tierra, hermanos, también es para la vida venidera, ¿sí? Es para esta vida y para la que viene, hermanos, para esta vida y para la que viene. Por eso dice así la Escritura, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos ¿qué? Glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse.
porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Ya la misma creación está esperando a ver a qué hora se manifiestan los hijos de Dios, los cristianos, cuando ya se levantan y se los lleva Dios allá arriba para estar con Él. Pero dice aquí que las aflicciones presentes no se comparan con la gloria venidera, porque Dios nos ha prometido una bendición muy, muy grande. Número 3, ¿por qué permite Dios el sufrimiento en la vida del cristiano? Hebreos capítulo 12, dice el verso 6. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Repito nuevamente, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Verso 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Yo le pregunto a los padres que están aquí, hermanos, si algún día corriges a tu hijo, ¿por qué lo corriges? ¿Por odio o por amor? Los padres que estamos aquí, que tenemos sentido común, a nuestros hijos los corregimos por amor, porque no queremos su mal, ¿cierto o no? Porque le dices al hijo, hijo, no juegues en la estufa, y ahí está el hijo jugando en la estufa, y entonces para evitarle un daño, que el día de mañana se vaya a quemar o se le caiga una olla con agua hirviendo, entonces tú le dices, hijo, ya te hablé 2 veces y no haces caso, ven para acá, y lo corriges, ¿sí? Lo corriges, y entonces el hijo entiende que no es correcto acercarse a la estufa porque hay cosas que lo pueden quemar, y no lo vuelve a hacer, lo corregiste. Dios de la misma manera se ocupa del desarrollo del carácter cristiano a través de ¿qué? De la disciplina, hermanos. Y cada día Dios nos enseña y nos educa cómo tenemos que hablar, cómo tenemos que pensar y cómo tenemos que hacer las cosas. Y cada día Dios nos está hablando en torno a eso, hermanos. ¿Qué pasa cuando fracasamos? Dios nos corrige con fidelidad, hermanos. ¿Qué pasa cuando desobedecemos? Dios nos castiga por nuestro propio bien. Tampoco ya no escuché el amén, hermano. Hace esto, hermanos, porque nos ama y porque quiere lo mejor para nosotros. ¿Es verdad? Como dice el verso 11, en ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Cuando hay una persona que empieza a hacer lo incorrecto y empieza a irse por otros caminos, espérate, viene el varazo de parte de Dios. No esperemos los varazos de parte de Dios, porque cuando Él da varazos, hermanos, duelen, y duelen bien, hermano, ¿sí? Pero aún ese varazo Dios lo hace por amor, porque no quiere que ese hijo suyo se pierda el día de mañana. Y por cuanto lo quiere volver al camino, entonces, como dice el Salmo 23, tu vara y tu cayado me infundirán, ¿qué? Aliento. La vara y el cayado para guiar, para llevar a las ovejas al redil. Pero también, ¿verdad? Cuando la oveja se iba saliendo del camino, el pastor agarraba la vara y le daba, ¿verdad? Para que se metiera al camino, para que se metiera la oveja al camino. Llega un momento en el cual Dios también tiene que ocupar la vara con nosotros. Disciplina, hermanos. Y entonces la gente sufre. ¿Por qué permite Dios ese sufrimiento? Pues para que entiendas. ¿Te acuerdas que hace 8 días dijimos que el sufrimiento en la vida de una persona que no conoce a Dios es para que lo lleve a la reflexión? ¿Para que lo refrene en el mal? Claro, es para que lo refrene. Como en el caso del niño que juega con fuego, cuando mete la mano en la estufa y agarra la lumbre o los fierros calientes, ¿qué pasa? Se quema la mano. ¿Qué le causa? ¿Alegría? ¿Regocijo? Le causa dolor. ¿Y ese dolor para qué lo permite Dios? Es un mecanismo para que el día de mañana se refrene y le recuerde que no tiene que andar jugando con el fuego. Bueno, de la misma manera, hermanos,
Cuando viene la disciplina y viene la aflicción y viene el dolor, es porque Dios nos manda un mensaje desde allá arriba y nos dice: no quiero que te desvíes, regresa mejor al camino, porque te puede ir mal, te puede ir peor. Regresa al camino, porque te puede ir peor. Y a veces la gente ni siquiera sufriendo las aflicciones, hermanos, ni siquiera por eso a veces regresa al camino de Dios. Entonces se expone a que también vengan otros varazos más duros, hermanos. Unos varazos pero bien dados y más duros. ¿Alguien está sufriendo por algo incorrecto que hizo en su vida, en este lugar? ¿Sabes? Yo te digo, pídele perdón a Dios, Él te puede restaurar. Porque si no lo quisiera, hermanos, ni siquiera se preocuparía por ti, ni siquiera te permitiría el dolor o la aflicción en tu vida para que recapacitaras. Punto número 4. Salmo capítulo 4, por favor. Cuando una persona hace lo incorrecto, su misma conciencia le testifica que está atravesando por una aflicción, por algún problema, llámese económico, familiar, personal, emocional, por causa de ese pecado, hermanos. Y el hombre sabe en su conciencia: esto me vino por causa del pecado. Así como Herodes, hermanos. Cuando Herodes mandó matar a Juan el Bautista, dice la Escritura que un día escuchó de la fama del Señor Jesucristo y dijo Herodes: este es Juan, que ha resucitado, porque operan estos poderes en él. Y no era ni Juan, hermanos, era Cristo, pero su conciencia, ¿verdad? Como lo mandó matar, de repente escucha que había un hombre que con poder, con autoridad, y dice: este es Juan que ha resucitado. Él estaba consciente de su maldad que él había hecho. Obviamente, digo, Herodes no se arrepintió, hermanos, pero es el ejemplo para que tú te des cuenta que en ocasiones puede venir adversidad a tu vida y tú ya sabes por qué viene. Y cuando tú sepas por qué viene esa adversidad, incluso la enfermedad, entiendas: este es un varazo de parte de Dios que quiere que me regrese al camino, que me arrepienta de lo mal que hice. Y entonces le pides perdón a Dios, restituyes y mira, empiezas a caminar con Dios y Él te restaura. Amén. Ok. Salmo capítulo 4. Cuarta razón por la cual Dios permite el sufrimiento. Dice: respóndeme, verso 1. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, cuando estaba en sufrimiento, cuando estaba en aflicción, cuando estaba en tribulación, tú me hiciste ¿qué? Ensanchar. En otras palabras, la razón por la cual Dios permite el sufrimiento en la vida de un cristiano es porque el sufrimiento puede ensanchar nuestras vidas, ensanchar nuestros corazones. En ocasiones, ¿cuánta gente quiere servir a Dios con todo su corazón y predicar, por ejemplo, su palabra, en llevar almas a Cristo, hermanos? Sin embargo, ¿sabes qué hace Dios? Primeramente va a tratar con nuestras propias vidas, va a ir ensanchando nuestro corazón para que estemos listos para su obra, hermanos. ¿Estamos de acuerdo? Tú no puedes servir a Dios con un corazón estrecho. Hace 8 días hablábamos en nuestro país, ahora que pasaron los sismos, había pues una alegría en la gente, en los medios de comunicación. Todo el mundo resaltaba: el pueblo mexicano se ha volcado a ayudar a su prójimo. Y es digno de admiración, ¿sí o no? Yo vi, hermanos, cómo los jóvenes, y de verdad, por algo la Biblia dice de los jóvenes, la gloria de los jóvenes es su fuerza. Y yo veía cómo los jóvenes andaban con su pala en las calles, hermanos, caminando con su pico y con su pala. ¿No quieren que saquemos escombro? Y andaban otros con sus camionetas, sus carros, hermanos, ahí bien bonitos sus carros, y con sus despensas atrás y repartiendo, hermanos. Otros con sus camionetas y llevando, y ahí repartiendo sus camionetas, repartiendo despensas, hermanos, cobijas, ropa, agua, víveres, hermanos. Y la gente llevaba su agua a los centros de acopio.
Y yo digo, wow, porque es digno de admirar, ¿sí o no? Que la gente en el mundo se vuelque a ayudar a su prójimo. Cuando yo veía que un topo, como se les llama a los rescatistas que se meten a buscar gente entre los escombros, se metía en huequitos así, mira, reducidos, hermanos, para buscar vida. Y a veces sacaban un perrito, hermanos, pero es vida al final de cuentas, y hay que valorarla, hermanos, porque es vida, ¿no? Y además los perros también buscaban a los humanos, entonces no hay que menospreciar, pero bueno, se metían, hermanos, a esos huecos porque decían, escuchamos gritos. Y yo decía, este hombre tiene familia también, ¿o no? Tiene hijos también. Pero ¿qué le hace impulsarlo a que se meta a ese lugar? Porque dices que hay una persona aplastada ahí y tengo que liberarla, tengo que ayudarla. El amor por su prójimo, hermanos. Y yo decía, y no, eso es lo que Dios nos ha dicho desde hace muchos años en la palabra de Dios, que la regla de oro es que hagas tú con los demás como quisieras que ellos hicieran contigo. Sí, hermanos, eso es. Y la gente hoy se admira cuando el cristiano, eso es lo que hace en su vida, hermanos, dar su vida por otros, ¿o no? Pero al cristiano dice, no, es que tú eres fanático. ¿Y sabes cuánto va a durar esta fiebre? Digo, yo espero que algunos meses, pero mira, siendo realistas, en un mes, hermanos, mucha de esa gente que fue corriendo a ayudar y a repartir y a llevar sus despensas y a llevar agua, se va a olvidar de su prójimo. Yo me di cuenta, el día del sismo, hermanos, todo mundo ni sonaba su claxon. Yo me agarró en Cuernavaca el temblor para poder salir e irme a la casa de ustedes. Me tardé 1 hora y media, hermanos, pero todos íbamos así, mira, al pasito, hermanos. Nadie pitaba, nadie se quería meter entre la fila. Ahí vamos, hermanos, todos. Se daban el pase unos y otros, hermanos. A la siguiente semana, de repente ya todo el mundo metiéndose, así es el ser humano. No puede servir a su prójimo con un corazón estrecho. ¿Sí me entiendes? Por eso que vimos es digno de resaltar, pero dice primeramente que vuelva su corazón a Dios, para que entonces eso sea permanente. Amén. Sea permanente, hermanos, dure, y no solamente sea cuando venga un sismo. No, hermanos, aun cuando no venga un sismo, ¿no están los hospitales allá sufriendo? La gente, los enfermos y los pacientes, ¿sí o no? Necesita venir un sismo y aplastar a la gente y sacar a los heridos para entonces sí organizarnos e ir. No, señores, ahí está la gente sufriendo. Ahí está. Por eso yo decía, hermanos, es que eso es lo que ha hecho el cristiano. Nosotros tenemos nuestro centro de acopio desde hace, pues por lo menos 2 años allá atrás en la mesita. Y pues de repente nomás por ahí unas poquitas cosas, hermano. Digo, tampoco lo digo para que nadie se sienta, hermanos, pero ahí está nuestro centro de acopio, Quien quiera apoyar, ahí está, hermanos. Y quien quiera ir a repartir esa despensa, que también los hemos invitado, hermanos, cuando se hacen las despensas vamos a repartirlo con la gente, también está invitado, hermanos, para que vea que el apoyo llega a la gente que lo necesita. Amén. Pero volviendo al tema, hermanos, el cristiano no puede servir con un corazón estrecho, porque va a servir un día o 2, pero después se va a cansar y va a decir, no, ya no. De repente va a decir, sí, hermano, ¿y en qué nos cooperamos? ¿Y dónde vamos? Y sí, vamos a repartir, vamos allá. Pero su corazón está así. Dios necesita trabajar primeramente para ensanchar. Porque si no hace eso Dios, el día de mañana, ese fuego, ¿verdad? Como que ese se empieza a desinflar. Y viene la caída. Y de repente, ¿qué pasó, hermano? Pues no estabas hasta arriba y ahorita mira hasta dónde. Sí, hermano, pero no, pues es que además siempre va a haber pobres, dijo Cristo. Hasta agarrando la escritura, ¿no? Otro día podemos ir a ayudar. Bueno, hermano. O sea, al final de cuentas, ese ímpetu que traía, nomás fue para un ratito, hermano. Se acabó la gasolina y se vino para abajo. El sufrimiento que Dios nos permite atravesar en ocasiones es para ensanchar nuestro corazón, hermano.
para ensanchar nuestro corazón. Y yo sé que en medio de nosotros hubo hermanos que en esta calamidad de los temblores que estamos hablando, también ensanchó su corazón Dios más. Y que cuando llegó al lugar donde vio el derrumbe, donde vio las casas caídas, no solamente ha dicho en su corazón, te traigo una despensa, se ha comprometido desde acá adentro a ayudar. ¿Por qué? Porque Dios ha ensanchado ese corazón. Aquí dice el salmista, dice, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar, mi corazón fue ensanchado. En la medida, hermanos, que tu vida o tu corazón se vaya ensanchando, la gloria de Dios va a ser mayor y estarás equipado para hacer la obra de Dios. ¿Cuántas veces decimos, hermano, mientras más me quiero consagrar, más problemas vienen a mi vida? Es esto mismo que te estoy diciendo. Dios quiere ensanchar tu corazón. Hermano, es que quiero predicar la palabra, decía el joven, ¿no? Ah, qué bueno que quieras predicar la palabra. Y de repente, pum, le vienen muchas circunstancias adversas. ¿Qué está haciendo Dios? Lo está capacitando. Pero si no entiende la capacitación, si no entiende el taller del alfarero que lo está moldeando, se va a venir abajo y va a decir, no, ya no, está bien durísimo. Te quiero decir, ¿sabes quiénes tienen las mayores pruebas? Aquel que ha alcanzado un nivel espiritual mayor. Entre más altos tú subes, más grandes son los problemas que van a venir sobre tu vida. ¿Cómo ves? Eso es de ley. Eso es de ley. Y esto me lleva a un pasaje en la Escritura, en el libro del Levítico, no lo busquen, pero nos dice la Escritura en el libro del Levítico que Dios mandó a Moisés que hiciera el tabernáculo, lo hiciera de ciertos materiales, y le dio toda la descripción, hermanos, ¿sí? Y algo en medio del tabernáculo iba a estar para alumbrar. El tabernáculo era el candelabro, hermanos, un candelero de 7 brazos, ¿sí? Y le dice Dios a Moisés, y lo vas a elaborar, y va a tener 7 brazos. Dice, pero lo vas a forjar a martillazos, a martillo. O sea, ahí no quería Dios que soldaran, cortaran fierros y los soldaran, no, es a martillazo, hermano. Y sabes, esto es un simbolismo de los padecimientos de Cristo, hermanos, porque Él es la luz, el que nos alumbra. ¿Y cómo fue tratado Cristo? A golpes, a sufrimiento. Pero no solamente es una simbología de Cristo, sino también del cristiano. ¿Quieres alumbrar? ¿De verdad quieres alumbrar? ¿Quieres alumbrar a la gente? Y como cantamos, Señor, quiero darle amor a este mundo que no te conoce. ¿De verdad quieres? Vas a sufrir. Vas a tener que pasar a ser pasado por este fuego, hermanos. Y entendámoslo de una vez. ¿Quieres gloria de Dios? ¿Quieres presencia de Dios? ¿Quieres gracia de Dios? Tienes que sufrir. Esa es la ley. Tienes que ser labrado a martillazos, a golpes, hermano. Y es que a veces nuestro carácter no nos sirve, hermanos. ¿Sí o no? Nuestro carácter nos mete en cada problema. ¿Sí o no? A veces por la boca la gente anda, cuando menos se da cuenta, ya anda de indiscreta la persona, ¿verdad? Diciendo cosas que no debe. Y entonces ahí viene el martillazo. Y te sientes mal. Es que dije, es que fui arrebatada, es que fui arrebatado, es que no tuve que haber dicho esto. Y ahí viene el martillazo. ¡Paz! ¿Por qué? Porque Dios dice, vas a alumbrar, pero alumbrar bien. Y eso no es correcto. Y ¡bum! Viene el martillazo. Es diferente a la disciplina, hermanos, ¿sí? Número 5, ya casi, hermanos, terminamos. El sufrimiento, hermanos, puede hacernos avanzar en la escuela del Espíritu también, en la purificación. Vamos a Isaías 48. Isaías, capítulo 48, en el verso 10. Dice, he aquí, te he purificado, y no como a plata, te he escogido
en horno ¿de qué? De aflicción. Repito nuevamente, Isaías 48, verso 10. He aquí, te he purificado, y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Si vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, nos vamos a dar cuenta que este mismo concepto está manifestado en el Nuevo Testamento. ¿Sabías tú que los metales preciosos son refinados y purificados en un fuego ardiente? Cuando el metal se derrite, lo impuro emerge, sale a flote, hermanos, lo impuro sale a flote a la superficie. Ahí está el oro y lo meten a altas temperaturas en esos hornos y entonces se hace líquido. Y al hacerse líquido, la impureza, alguna piedra, lo que tú quieras, se desprende y sale a flote la impureza. Lo recogen y lo apartan y entonces es un oro purificado. ¿Estamos de acuerdo? La Escritura nos deja ver que también ese procedimiento Dios sigue con nuestras vidas. Primera de Pedro capítulo 4, verso 12. Dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que ha sobrevenido sobre nosotros, como si alguna cosa extraña os aconteciera. Cuando Dios permite el sufrimiento a través de una prueba, lo que Dios está haciendo es que nos está purificando. Nos está purificando. ¿Cuántas veces, hermanos, nos hemos sentido tal vez al borde de la muerte? Esa es una prueba, es una aflicción. Alguien me dirá, pues sí, aunque la Biblia dice que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, sí, hermanos, pero cuando ya nos topamos con la muerte, cierto, ¿no? Como que en determinado momento tambaleamos y vienen preguntas a nuestra cabeza. Bueno, cuando nos hemos topado al borde de la muerte, cierto, ¿no? Eso nos hace reflexionar. Cierto, ¿no? Eso nos hace recapacitar. Cierto, ¿no? Eso nos hace sacar impurezas de nuestro corazón. Y si no habíamos sido, por ejemplo, buenos esposos, ¿sí o no? Nos volvemos en esposos bien amorosos. ¿Sí o no? Si no habíamos sido buenos padres, no habíamos valorado a nuestros hijos, ¿verdad? Porque tristemente la gente se da cuenta de lo que tiene hasta que ya lo pierde. Cuando tiene los hijos ahí en casa, ni los abraza ni nada, pero cuando ya no los tiene porque murieron en un accidente, dice: ay, mi hijo, cuánto lo amaba. Pues nunca se lo demostraste. La aflicción, hermanos, el dolor, la tribulación viene como un fuego de prueba, una prueba de fuego que Dios quiere purificar nuestras vidas. Y número 6, hermanos, para finalizar, Hebreos 2, verso 17. El sufrimiento, hermanos, Dios lo permite porque nos prepara para ayudar a otros. Fíjate lo que dice Hebreos 2:17 acerca de Cristo. Dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Esto nos permite entender, hermanos, Cristo vino a tomar un cuerpo humano para
experimentar en su cuerpo los padecimientos, las tentaciones, las aflicciones y las pruebas. ¿Para qué? Para que ahora Él pueda también ayudarnos en nuestras aflicciones. De la misma manera, cuando nosotros somos atribulados o atravesamos por la prueba, por el fuego, por la enfermedad, por la carestía, por el problema, por el vituperio, por lo que quieras, hermano, y estamos sufriendo y pasamos esa prueba, cuando vemos a un hermano que sufre, ¿verdad? También, entonces podemos, ¿qué? Ayudar a otros. ¿Estamos de acuerdo? Alguien decía en medio de nosotros, hermano, yo tengo un sentir en mi corazón. Ahora que estuve en el hospital cuidando a un familiar enfermo, me di cuenta de la adversidad, del dolor que ahí se pasa. Y cómo llegaba gente y nos daba de alimento, hermanos. Y decía, Dios ha puesto en mi corazón el poder hacer lo mismo. ¿Qué es eso, hermanos? Sufrir, entender, ser capacitado por Dios, entender el dolor para poder ayudar a otros que lo requieran. Entonces, de esta manera, Dios nos capacita, Dios nos perfecciona, Dios nos madura, Dios nos lleva a un crecimiento espiritual. Podemos tener la gloria de Dios en nuestras vidas, reposando, hermanos, presencia de Dios, gloria de Dios, y la gente se sigue salvando, y la gente sigue escuchando el mensaje de salvación, y la gente quiere saber más de Dios, hermanos, por cuanto sufrimos, y lo sufrimos, ¿cómo? Con gozo. Solamente para concluir, quiero decir esto: ¿cómo tenemos que enfrentar el sufrimiento que Dios ha permitido en nuestra vida? Remilgosos, quejumbrosos, achacándole a Dios despropósitos. Señor, mira cuánto he hecho por ti, no me cuidas. No, hermanos, acuérdate todo lo que hoy vimos. Dice, con gozo, con alegría, con regocijo, gloriándonos, porque estamos siendo tenidos por dignos de padecer por causa de Cristo. Por causa de Cristo. Recibamos ese sufrimiento con alegría, no con resignación, no como quien dice, bueno, pues ya ni modo, soy cristiano y tengo que aceptarlo. No, hermano. Quien lo recibe así, no lo recibe bien. Quien dice, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. En eso hay gloria. Y por cierto, la Escritura dice, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Todas, hermano. No dice todas las cosas buenas le ayudan a bien a los que aman a Dios. Ahí dice todas. Incluyen las buenas, pero también las malas, las no tan buenas, ¿verdad? Incluye la salud, pero también incluye la adversidad, la enfermedad. Incluye la bonanza económica, pero también la escasez, la saciedad, pero también la hambruna. Hermanos, incluye todo, hermanos. Algún buen propósito tiene nuestro Dios para enseñarnos en nuestro corazón. Algún buen propósito tendrá. Pues vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos, y vamos a darle gracias a Dios. Nadie sufre en vano, ni un cristiano sufre en vano. Tal vez no entiendas tu sufrimiento, a lo mejor no entiendes por qué a ti, por qué te tocó a ti. Pero si tú eres cristiano que amas y buscas hacer la voluntad de Dios, hoy te habrás dado cuenta de que sí hay un propósito por el cual Dios permite todo eso en tu vida. Sí hay un propósito. Te quiere madurar, quiere que crezcas espiritualmente, quiere ensanchar tu corazón, quiere prepararte, quiere dar más gloria, más presencia de Dios en tu corazón, más Espíritu Santo sobre tu vida. Hermanos, hay muchos buenos propósitos de parte de nuestro Dios. Estás siendo muy desobediente y Dios te quiere meter al camino para que no te salgas.
¿Cuál será lo que Dios está permitiendo en tu vida? No lo sé, hermanos, pero sí sé que nuestro Dios es bueno y para siempre es su misericordia, que es fiel. Y aunque los montes se trasladen al mar y aunque la tierra tiemble, dice una alabanza, debemos de cantar, ¿no? Y dice otra alabanza, y aun si mi vida derrumbarse pareciera, no temeré. Sé cristiano, hermanos, es en las buenas o en las adversidades. Apréndelo para que cuando venga no te extrañes del fuego de prueba que viene sobre tu vida, como si alguna cosa extraña te aconteciera. Todo lo que estás atravesando, ya hubo gente que lo atravesó también. Ya hubo gente que lo atravesó también. Ya hubo gente que lloró también, pero Dios le ayudó. Ya hubo gente que no entendía por qué le venía, pero confió en Dios y Dios le ayudó. Ahora nos toca a nosotros, hermanos. Ahora nos toca a nosotros. Padre, hoy te damos gracias, Señor. Gracias por tu amor, por tu paciencia, por tu misericordia, por tu fidelidad, por tu compromiso con nosotros, Señor. Qué diferente es ver el dolor o el sufrimiento desde la perspectiva tuya, Señor. Porque cuando Satanás viene a nuestra vida y nos dice, ya ves, estás sufriendo, ¿dónde está tu Dios? Que ya te abandonó. ¿Por qué si Dios es tan bueno te deja sufrir? Y ahí está el susurro del enemigo, queriéndonos desanimar, queriendo que bajemos las manos. Padre, hoy entendemos que hay buenos propósitos atrás de todo esto, Señor. Y aún yo te pido, Señor, cierra los oídos de muchos de mis hermanos que hoy sufren, pero que han estado escuchando la voz del enemigo, Señor. Y abre sus oídos de esos hermanos, de esos cristianos que hoy sufren, para que puedan entender que atrás de todo eso estás tú, Señor, como poderoso gigante, y que es la escuela de la obediencia a través de la cual tú nos estás capacitando para recibir mayor gloria, mayor presencia tuya, Señor. Gracias te damos, Señor. Honramos tu nombre, Señor, porque en todas las cosas eres bendito, Señor. En todas las cosas, tú haces las cosas con amor siempre, Señor. Y aun cuando permites el dolor, la muerte de alguien, la muerte de un ser querido, siempre lo haces con un propósito, Señor, bien definido. Algunas cosas es cierto, no vamos a alcanzar a comprenderlas en esta vida, pero cuando lleguemos allá a tu presencia las entenderemos, Señor. Serán claras completamente a nuestros ojos, Señor. Pero las que sí podemos hoy alcanzar a entender, por ellas, Señor amado, queremos esforzarnos. Queremos confiar en ti, Señor. Y queremos decir como Job dijo un día, sea el nombre de Jehová bendito. Sea tu nombre bendito, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén.